Sean todos muy bienvenidos a este canal. En el video de hoy les traemos la lección de expresiones algebraicas. Los temas a ser abordados son conocer el concepto de expresión algebraica, sus componentes y elementos, los tipos de expresiones algebraicas, lecciones para aprender el lenguaje algebraico y su aplicación en la resolución de problemas. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Se definen como escribir en el lenguaje matemático ideas de cálculo. Se basa en la formulación de ecuaciones para la resolución de problemas. ¿Cuál es su función? Los sirve para estructurar en un lenguaje matemático, dato que nos brinda un ejercicio para hallar la incógnita que nos está presentando. En pocas palabras, se usa con la finalidad de aprender a formular y modelar ecuaciones algebraicas para hallar la solución a un problema. Una expresión algebraica es una combinación de letras y de números ligados por los signos de operación. Las expresiones algebraicas nos ayudan a hallar el área de una figura bidimensional, como por ejemplo el área de un rectángulo. Esta fórmula de área es una expresión algebraica y supongamos que la base vale 5 metros y la altura vale 2 metros. Si reemplazamos estos valores en la fórmula, nos da 10 metros cuadrados como resultado, que es el valor numérico de la expresión algebraica. Cuando reemplazamos valores en una ecuación, ese resultado se vuelve el valor numérico de la expresión algebraica. Ahora analicemos su composición. Empecemos de lo más simple, que son las constantes y las variables. Una constante es un valor numérico fijo y específico cuya magnitud no varía ni cambia durante su transcurso del problema. Estas flechitas ahora están apuntando a los números que forman parte de la expresión. Aquí hay un 1 que, para recordar, un 1 multiplicando a otro factor no se escribe. Y estos números serían las constantes de la expresión. Luego están las variables, que usualmente son incógnitas que pueden cambiar o variar en el transcurso del problema. Estas letras que están en la expresión son variables que a su vez son incógnitas que usamos para representar valores desconocidos para así poder resolver el problema. Ahora, ese conjunto de constantes y variables se lo denomina términos. Y a cada grupo de términos, separados por un operador de igualdad, se lo denomina miembro. Y que a su vez pueden llamarse primer y segundo miembro. Finalmente, uniendo todos estos elementos, obtenemos una expresión algebraica. Dependiendo de la cantidad de términos que puede tener la expresión algebraica, puede recibir distintos nombres. Es un monomio si posee un término, es un binomio si posee 2 términos, es un trinomio si posee 3 términos, y si la expresión tiene a partir de 4 términos para arriba, se lo llama polinomio. Y no tienen cantidad finita de términos. Pueden tener 4, 5 o incluso 8 o más términos. Ya conocemos las partes que conforman una expresión algebraica. Ahora haremos uso de esos conocimientos para representar los valores que nos estén pidiendo estos enunciados, pero utilizando un lenguaje matemático. Esta observación de aquí arriba es simplemente una aclaración de que estaremos en la letra X para representar valores que no conocemos. Entonces empecemos. 1. El doble de un número. El enunciado no está dando valores numéricos ni nada, simplemente nos pide el doble de algún número
Entonces es ahí donde va a entrar el uso de la X. Entonces nuestra X vamos a utilizar para representar cualquier número. X va a ser cualquier número. Entonces, como nos pide el doble de un número y el doble de cualquier número es 2 veces ese número y nuestro número es X, es multiplicar 2 por el número que es X. Entonces 2X es el doble de un número. Pasamos al siguiente, que es muy similar al anterior. Nos pide la mitad de un número. La mitad de cualquier número es ese número dividido 2. Y como nuestro número es X sobre 2. Ahora pasamos al 3. Un número al cuadrado. Un número al cuadrado es ese número multiplicado 2 veces. Entonces simplemente es X al cuadrado. X al cuadrado representa cualquier número al cuadrado. Ahora vamos a subir un poquito el nivel. 4. Dos números consecutivos. Los números consecutivos son el 1, el 2, el 3, el 50, 51, 52. Para saber si dos números son consecutivos es agarrar un número, restar con el número anterior y el resultado de esa resta tiene que salir 1. Entonces 2 menos 1 es 1 y 3 menos 2 es 1. Entonces los números consecutivos llevan un 1 de diferencia. Como nuestro número es X y no necesitamos hallar el número siguiente, aquí simplemente es X y el siguiente número que le siga a X será X más 1. Entonces X y X más 1 son números consecutivos. Ahora pasamos al quinto, que es muy parecido al cuarto, pero esta vez estaremos trabajando con números pares. Nos pide dos números pares consecutivos. Los números pares consecutivos son el 2, el 4, el 6. Y para saber si dos números pares son consecutivos es lo mismo, es agarrar un número, restar con su anterior y la resta tiene que salir 2. Pero los números tienen que ser múltiplo de 2. Entonces, 4 menos 2 da 2, 6 menos 4 da 2 y así consecutivamente. Entonces, como nuestro número que estamos usando es X y no sabemos X qué número es, no sabemos si es par o impar, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 2 por X. Entonces 2X es un número par. Es asegurar que X sea un número par. Y como los números pares consecutivos tienen una diferencia de 2, van de 2 en 2, entonces dos números pares consecutivos es 2X y el que le sigue es 2X más 2. Ahora pasamos al último. Nos pide dos números impares consecutivos. Es muy parecido al número 5. Entonces los números impares consecutivos son números que no son pares, pero aún así van de 2 en 2. 3 menos 1 es 2 y 5 menos 3 es 2. Entonces, ¿cómo aseguramos que nuestro número sea impar? Sabemos que 2X es un número par. Entonces, si a nuestra 2X le sumamos un 1, entonces deja de ser par y se vuelve impar. Y como los números impares consecutivos van de 2 en 2, entonces un número impar sería 2X más 1 y el que le sigue, el siguiente número impar sería 2X más 1 más 2, quedando de esta forma: 2X más 1 y el siguiente número impar sería 2X más 3. A continuación del video estaremos resolviendo algunos ejercicios.
Nosotros ya sabemos el concepto de expresión algebraica, sus componentes, y también habíamos visto el uso de todos estos conceptos en el momento de representar valores y datos utilizando un lenguaje matemático. Entonces, haremos algunos ejercicios para profundizar más estos conocimientos que habíamos adquirido con anterioridad. Ahora, A. Si María tiene X dólares. X, como habíamos mencionado antes, es un valor cualquiera, es un valor que no conocemos. Entonces, el primer inciso nos dice cuánto tendría si Carla le da 15 dólares. María actualmente tiene X dólares. Y después Carla le da otros 15. Entonces, si ya hay X dólares y le sumas otros 15, María tendría X más 15 dólares. Ahora pasamos al siguiente. ¿Cuánto tendría si perdiera 5 dólares? María tiene X dólares. Pero si pierde unos 5, entonces va a ser esa cantidad de dólares menos lo que perdió. Sería X menos 5 dólares. Pasamos al B. Nos dice, si Andrea tiene X años. El primer inciso nos pide cuánto tenía 6 años atrás. Supongamos que Andrea tiene 18 años. Entonces 6 años atrás tenía 12 años. Entonces si ahora tiene X años, 6 años atrás tenía X menos 6 años. Ahora el siguiente. Su edad dentro de M años. M es otra incógnita, otro valor que no conocemos. Y nos pide su edad dentro de M años. Y Andrea tiene X años actualmente. Si Andrea tiene 20 años, su edad dentro de 2 años sería 22 años. Entonces, si ahora tiene X años, dentro de M años tendrá X más M años de edad. Ahora pasamos al último, al C. Si tenemos un número X, nos pide lo siguiente: el cubo de ese número más 9. Ya habíamos visto el cuadrado de un número, que es X al cuadrado. Entonces el cubo de un número sería X al cubo más 9. Se representaría de esta forma: X al cubo más 9. Después nos pide ese número más 2 por 3. A ese número se sigue refiriendo al X. Y nos pide X más 2, todo ese conjunto multiplicado por 3. 3 por X más 2. Seguidamente nos pide el doble de ese número más la quinta parte de ese número. El doble de ese número habíamos visto que es 2X más la quinta parte. La mitad de un número es X sobre 2 y la quinta parte de un número es X sobre 5. Entonces, es el doble de ese número, que es 2X más la quinta parte de ese número, que es X sobre 5. Ahora pasamos al último. Nos dice 10. 10, un valor constante que conocemos, menos la séptima parte de ese número. Ese número es X. Entonces simplemente es 10 menos la séptima parte de X. En el ejercicio número 2 les traigo dos problemas que parecen muy complicados a primera vista, pero son más sencillos de lo que parecen. Empecemos por el A, que nos dice el lado de un cuadrado mide 2m más 4n y nos pide calcular su perímetro. Aquí tenemos un cuadrado y nos da de datos que uno de sus lados mide 2m más 4n, pero
todos los lados de un cuadrado miden exactamente lo mismo. Entonces, si este lado mide 2m más 4n, este lado también medirá 2m más 4n y también los otros lados. Entonces, el perímetro de un cuadrado se basa en esta fórmula. P de perímetro es igual a 4 por la longitud de uno de esos lados. L representaría 2m más 4n, y si reemplazamos ese valor, la fórmula nos quedaría de esta forma: 4 multiplicando 2m más 4n. Entonces, si aplicamos la distributiva multiplicando 4 por cada uno de los términos, el resultado final nos dará 8m más 16n, que es el perímetro total del cuadrado. Ahora pasamos al ejercicio B. En un estacionamiento hay m automóviles, de los cuales n son rojos. ¿Cuál es el cociente entre la cantidad total de automóviles sin los de color rojo y la cantidad total de todos los automóviles? Bien, nos habla de un cociente, y cuando nos pide cociente nos está pidiendo la división entre dos valores. ¿Cuáles son esos valores? Uno de ellos es cantidad total de automóviles sin los de color rojo, y el otro valor es la cantidad total de todos los automóviles. Nos pide esto sobre esto. M representa la cantidad total de automóviles y M menos N representaría cantidad de automóviles que no son rojos, porque al M, que es la cantidad de todos los autos, si le restamos N, le estamos quitando los autos que sí son rojos. Entonces el cociente entre la cantidad total de automóviles sin los de rojo y la cantidad total de todos los automóviles es el siguiente: M menos N, cantidad total de automóviles no rojos, sobre M. M es cantidad total de todos los automóviles. Muchísimas gracias por este video y espero muchísimo que le haya sido de utilidad. Y por favor síganos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter como en Instagram. ¡Adiós!